Sofía. Bueno, estamos acá con Víctor Raúl Jaramillo, Reencarnación. Estamos, digamos, muy próximos al evento de Medellín Ultra Metal Festival, este 31 de agosto. Y precisamente hay un término que queremos aquí un poco divagar acerca del género Ultra Metal. Entonces, básicamente, antes, durante o después de que se creó Reencarnación, ¿en qué momento se empezó a escuchar el término ultrametal? ¿Cómo fue ese contexto asociativo, digamos, con otras bandas? ¿Cómo era la escena? ¿Y cómo de pronto surgió, en fin, esa palabra, ese término? ¿Y qué tanto pues, se apegó a Reencarnación? ¿O puede que Reencarnación haya arrancado con algo y se quedó metido en este estilo? Bueno, en general el término es, si lo vamos a tener en cuenta como la demarcación de un género, pues como tal, que muchos han hablado últimamente de eso, pues, o sea, que hay un género específico que se llama ultrametal. Pues eso realmente es muy nuevo, o sea, la denominación como de una característica sonora, etcétera, es que se denomina ultrametal y que te contempla determinado número de bandas o algunas, eso es nuevo. Al principio sí, o sea, había pues como, pues cuando estaba Parabellum, Maleficio, Mierda, Profanación, Sacrilegio, bueno, etcétera, Necromanti. Se había pues como una especie como de, digamos, de sonido muy característico, con unas condiciones muy propias, digámoslo así, pero también pues ya eso se ha repetido mucho, por las características técnicas, por la dificultad para los instrumentos de buena calidad, por la imprecisión, digamos, del conocimiento de los instrumentos, de qué se debería hacer y qué no, etcétera, ¿cierto? Era un asunto como muy natural, muy de la entraña, muy de hay que hacer es esto o nada más, ¿cierto? Bueno, pero entonces en esa época, digamos que uno decía era, ¿y qué? ¿Que para dónde vas? No, a oír ruido, ¿cierto? O a hacer ruido, ¿cierto? O sea, lo que se decía, y de pronto se fue filtrando entre la misma gente, ni siquiera por parte de las bandas, ese término ultra, ¿cierto? O sea, entonces, ¿y qué? No, hay un concierto de ultra, hay un concierto de ultra. Sí, porque igual pues habían, digamos que unas realidades paralelas en otros países y en otros lugares donde se estaba generando ese sonido crudo, agresivo, sin mucha técnica, etcétera. Pero aquí había como digamos que aquí no es un asunto pues como chauvinista lo que voy a decir pues, sino que había un asunto como muy real, y era el asunto de la fuerte violencia que había en Medellín, ¿cierto? Y entonces eso identificaba de alguna manera las bandas de acá. O sea, era una cosa que se estaba viviendo en carne propia, pues, o sea, no era un asunto de recordar la guerra o etcétera, ¿cierto? Era que estábamos en guerra. Y estamos,
ese motete, digamos, ese remoquete de Ultra salió, digamos, de la gente. O sea, vamos a oír Ultra, y yo, es que no, me gusta el Ultra, no, escucho Ultra, ¿cierto? Y de un momento a otro, estoy hablando de unos casi 15, 20 años, se dio ese boom, digamos, pues como ese retorno a las primeras bandas, a los primeros sonidos, a las primeras producciones, y de un momento a otro explotó el género, ¿cierto? Eso es ultrametal. Entonces eso dio pie pues como a lo que conocemos ahora como el ultrametal, que Reencarnación haya sido, sea o será o pueda llegar a ser ultrametal. Digamos que uno adopta ese género en la medida en que la gente lo identifica como tal, ¿cierto? Entonces, pues es que se va a poner uno a inventar cosas, ¿cierto? Entonces es como eso, pero estrictamente el ultrametal no salió de las bandas, pues somos bandas de ultrametal y este es un nuevo género, o sea, ¿cierto? No, eso salió, incluso me parece más bonito y más natural y más real, digamos, más verdadero que haya salido de la misma gente que escucha las bandas y que digan, qué chimba, esto parece ultra, ¿qué es ultra? No sé, pero suena una chimba, ¿cierto? Entonces esto es ultra y ahí derivó. ¿Y ese término ya se escuchaba antes de arrancar Reencarnación? Sí, es como difícil pues como tener una idea concreta pues y muy específica de ese dato, pero más o menos ahí entre digamos el concierto de Castilla y uno o dos conciertos previos y algunos posteriores, ya el Ultra rondaba por ahí, sí. Correcto. Sí, queríamos hacer entonces como esta pequeña conversación, digamos, coger reflexiones de personajes activos que estuvieron allí, músicos activos que estuvieron allí y que siempre fue muy claro lo que dijiste. Siempre el ultrametal no hay una persona específica, no hay una banda específica, alguien que dijera eso se llama ultrametal, simplemente músicos querían música extrema y al tener, o sea, al no calificarlo ni thrash, ni heavy metal, que era lo que había en ese momento, ni punk, que era lo que se escuchaba en ese momento, pues hombre, esto es como más pesado, más ultra, y de pronto alguien dijo así, y ahí se quedó el término entonces, muy bien, esto es un preámbulo a todo este concierto del 31 de agosto, entonces ya hemos mencionado las bandas, aquí vemos el cartel en pantalla, y los estamos esperando allá, porque entonces también con Reencarnación vamos a hacer el aporte de lo que es esa vivencia de esa época en forma contemporánea. Entonces, bacanísimo otra vez entonces el saludo a los televidentes del Templo del Rock, la invitación pues. Sí, no, de nuevo, espero que todos se entusiasmen y vayan y compartan con todos nosotros este sonido y bueno, la idea es pasarla bien y tronar como se debe. Muy bien.